Entre las voces de lo desconocido, presenta La Runamula, historia de terror escrita por Tom Aguilar. Desde muy niña me han gustado los cuentos e historias de mi país. Soy de la selva de Perú y ahí imperan mucho las historias de duendes y aparecidos. En lo personal, la que más me impactó fue la de la Runamula. Tal vez por la educación que tuve de mis padres, muy conservadores, y esa historia es por fuerza escandalosa, por el hecho que los que la personifican son familiares. Me decía la abuela, en aquel tiempo, aún era una niña de 7 años, y donde vivíamos no había ley ni orden, más que la ley del más fuerte. Existía tanta maldad en los hombres, y de igual manera había mujeres también muy malas, que no existía tope para sus depravadas actividades. No había respeto en un hogar, donde los hombres podrían meterse tanto con la hija como con la madre y hermanas, y viceversa. Claro que había personas que tenían respeto y temor a Dios, pero eran tan pocas las noticias de nuestro Señor que muchos no sentían ese temor. Un sacerdote, para que viniera a dar una misa al pueblo, demoraba hasta 2 años para volver. Y es por eso que no había respeto. Éramos como animales. Digo éramos, porque también viví en esa época, pero por suerte mis padres amaban a Dios. Un día me dijo la abuela, llegó una bruja a nuestra casa. Yo no sabía que era mi tía, hermana de mi papá. Era una tarde muy lluviosa, recuerdo. Venía bien mojada y mi papá le dijo a mi madre que la ayudara y le diera unos trapos para secarse y se cambiara. Mi tía era muy hermosa, pero lo que tenía de bello por fuera, lo tenía retorcido y negro por dentro. No sabíamos lo que habría de pasar esa noche, ya que ella se quedó a dormir en casa. Recuerdo que cenábamos y platicaba mi padre con ella, que dejara de hacer cosas malas con la hechicería y que siguiera a Dios, porque si no su alma se perdería. Mi tía, al escuchar a mi papá, se reía a carcajadas y le decía que Dios era solo un invento para mantenernos quietos y no meternos en problemas, que lo que sí era verdad, lo que valía la pena, era su Señor. Mi papá le pidió que se callara porque yo estaba ahí y estaba escuchando todas sus sandeces, pero solo se rió y continuó diciendo que su Señor era el que le ayudaría a hacer de todo, y que hoy vino al pueblo a hacer sus pedidos especiales, y volvió a reír. Mi padre, cansado de tantas palabras estúpidas, se levantó y fue por mí, y antes de irse a la cama le dijo: hasta hoy te recibí en mi casa, y hasta hoy toleraré lo que hablas en mi mesa. Mañana temprano te vas de aquí y no vuelvas hasta que vengas con otras ideas y amor hacia Dios. Mi tía lo miró con desprecio y le contestó: ¿crees que me importa tu Dios o tu temor a Él? No te imaginas el poder del mío, y hoy te lo demostraré antes de que amanezca, antes de que el primer rayo de luz ilumine la selva y tu estúpida casa. Sabrás de lo que hablo, sabrás del Dios que tiene más poder. Mi padre se dio media vuelta y caminó, y entre dientes recuerdo que dijo: Dios te perdone, y me llevó a la cama y me dormí. Lo demás que supe fue por lo que la mamá de mi abuela le dijo. Dice que se acostaron sin volver a discutir. Mi tía se cambió y se acostó,
Mi padre y mi madre aún leyeron la Biblia un momento y después se acostaron. Mi mamá dice que un sueño muy pesado le vino a la mente y se vio caminando entre árboles de la selva y que de a poco se iba desnudando. Sentía la hierba entre los dedos de sus pies, el rocío frío de la madrugada, los ruidos de la selva, y de pronto miró hacia la parte más oscura del bosque. Como si me señalaran, algo parecía salir de ahí, algo muy luminoso y con movimientos rápidos. Yo deseaba despertar, pero no podía. Cuando por fin pude verlo de frente, en toda su magnitud. Era un hombre animal enorme, que parecía un caballo en sus 4 patas, pero lo increíble era que su cabeza no era normal. Tenía el cuerpo de una mujer, con brazos y manos, su mirada roja incandescente, su boca cuando respiraba y relinchaba, tiraba fuego ardiente. Y el jinete, un tipo de ser, parecido a un duende pero demoníaco y muy grande, con un látigo de oro, el cual parecía estar encendido en fuego. La mirada de ese duende era de fuego y de su boca salía también fuego. Los vio tan claramente como si se acercaran normalmente y preguntaran algo, pero ellos no hablaban, solo la miraron un momento y después de arriba del animal, el duende le puso su horrible mano en su cabeza y la dejó ver. De alguna manera, la llevó hasta el momento en que se durmió y pudo ver cuando su cuñada entró al cuarto y le hizo una oración. Después vio cómo ella misma se había levantado y después la paró al lado de los pies de la cama para que pudiera observar. Después mi madre miró cómo su cuñada se convertía en ella como si fuera un camaleón. Ella se convirtió en mamá y se metió a la cama con mi papá, con su hermano. Después lo abrazó y lo besó. Mi pobre papá no sabía lo que hacía y se dejó llevar por ella, pensando que era mi madre. Después dice que se vio caminando por la selva y sin remedio perdiéndose. Mi tía se quería quedar con mi familia. De pronto mi madre sintió como ese ser la soltó y volvió a la realidad. Cayó de espaldas y esos seres dieron la vuelta y se dirigieron hacia la casa. Mi madre, desesperada, corrió por alcanzar la casa y sacarme de ahí. Ella sabía que era la runamula y que iría por mi padre y su hermana, que con su brujería lo había atrapado y en esos momentos estaban más que comprometidos. Mi abuela dice que su mamá la despertó y después salieron de la casa. Sabía mi madre que no iban por ellas. Ya de aquí en adelante, mi abuela estaba consciente y pudo ver lo que pasó. Cuando mi abuela miraba, salieron de la casa desnudos y gritando mi padre y mi tía, con gritos horribles. Y atrás de ellos la runamula se reía y se reía, parecía que tuviera eco su loca carcajada, y sin palabras sacude terriblemente su látigo de fuego, y se escuchaba como si de un trueno se tratara, y después latiguea a los dos. Su látigo que los enrolla, y con un fuerte jalón lo levanta, y solo trae a mi tía. Mi papá se queda ahí hincado, llorando y rezando. Mi tía, enrollada como estaba, la acomoda atrás, atravesada en ancas, y con un relinchido sale galopando. Sus temibles carcajadas se fueron apagando hasta que de nuevo entraron a lo más oscuro de la selva.
Aún recuerdo la mirada de terror que llevaba mi tía, suplicando por su vida. Y en ese momento, el primer rayo de luz penetra la selva y nuestros hogares. Mi padre, aún llorando, mira al cielo y en voz alta le habló a Dios. Mi hermana tuvo razón. Antes que amaneciera, supe del poder del verdadero Dios. Dice mi abuela que de ahí en adelante la gente se enteró del suceso y poco a poco, primero por miedo a ese ser y después por amor a Dios, empezó la gente a cambiar. Aunque de vez en cuando se escucha el rumor que la runamula anda buscando a los incestos. La runamula, historia de terror escrita por Tom Aguilar, relatada por Entre las voces de lo desconocido. Entre las voces de lo desconocido. Te deseo buenas noches.